Espectacular manejo del tiempo. Ahora vamos a escuchar la presentación de Carmen. Bueno, yo ratifico el agradecimiento a CEJAS. Realmente nosotros no fuimos invitados a priori a realizar la investigación, pero inmediatamente que hicimos el llamado, porque para nosotros era de urgencia poder hacer un estudio que fuera exploratorio de los 10 años del código, recibimos una respuesta pues, inmediata por parte de Mauricio y Cristian, y realmente nosotros como equipo de investigación agradecemos. Entre otras cosas porque siempre pensábamos que si teníamos el aval de CEJA íbamos a poder obtener más datos oficiales, ¿no? Porque por el momento histórico en el que estamos viviendo en el país, esos datos quizás son más cuesta arriba que en cualquiera de los otros países. Eso no fue tan así, realmente, pero bueno, sí hemos podido lograr avanzar, y a pesar de no haber entregado ya por escrito el informe preliminar que teníamos prometido y nos dieron un lapso ahorita de 15 días para la entrega, ya teníamos los datos y sobre todo el estudio de campo, que nos fue bastante complicado realizar por el problema que hay de independencia de fiscales y jueces, porque todos son del libre nombramiento de remoción. Pues ya todo esto lo tenemos disponible y ya lo que estamos en la recta final para hacer la redacción del informe. Cuando hablamos del sistema procesal venezolano, estamos hablando de un sistema que es un sistema acusatorio desde 1999, con 4 reformas, y antes de venirme sucedió la quinta. Hasta 2008 se habían modificado 199 artículos, se habían incluido 48, y realmente todas las transformaciones han variado en su espíritu y propósito de ser lo que en principio se había concentrado como los principios originales garantistas del sistema. Cuando vemos las reformas, todas buscan subsanar por vía legislativa fallas operativas del sistema, y entonces vemos una reforma en las cuales hay artículos que tienen que ver con, por ejemplo, solicitarle al TCJ que haga un sistema de información sobre las causas que ingresan y sobre las medidas cautelares que se dictan. Y con eso pretendemos que hacemos un notable avance, y realmente pasan 4, 5, 6 años y el sistema aún no existe. Para hablar de los delitos objeto de estudio, pues las variables fue lo que ya explicó Mauricio, no me detengo en esto. Nosotros hicimos entonces el ejercicio de entender que efectivamente en Venezuela la inseguridad, como en el resto de los demás países de nosotros, pero sobre todo la violencia delictiva, está representando ahorita el primer problema para los venezolanos, y de hecho todas las encuestas de victimización, inclusive las que ha hecho el gobierno, dan cuenta del más de 67, incluso hasta el 70% de una percepción de inseguridad en el país. Tenemos a diario noticias como estas en nuestra prensa. Significativamente la contratación de escoltas y de vigilancia privada pues ha estado en aumento y se ha incrementado en los últimos años. Y nosotros entonces, para poder determinar efectivamente cuál era la violencia delictiva a la cual nos íbamos a concentrar en el estudio, tomamos aquellos delitos en los cuales en estos últimos años ha existido una alza considerable. Y sobre todo, por supuesto, nos dedicamos a estudiar el homicidio. El homicidio, como ustedes ven, está con una rata en el 2008 de 50 por cada 100.000 habitantes. Nosotros siempre nos comparábamos con nuestro país vecino Colombia por el nivel de conflictividad que existe, y decíamos que estábamos bastante bien. Resulta que por primera vez en estos años, en el 2007, estamos por encima de Colombia. Fíjense cómo podemos notar aquí el hecho de los delitos, de la cifra de delitos en general, y cómo ha ido aumentando los homicidios a través de los años. Entonces, definimos que los delitos de connotación para Venezuela iban a ser esos delitos convencionales que venían en alza en los últimos años, el delito de corrupción, pero también agregamos la posibilidad de estudiar los delitos de ajusticiamiento,
que se venía incrementando y que, por supuesto, implican una violación del derecho de la vida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Saben que uno de los parámetros era considerar delitos que no entraran por flagrancia. Bueno, no nos fue difícil realmente, porque en Venezuela el 92% de las causas que se aperturan no son flagrancia. Y de ese 8% que son flagrancia, la mayoría de los casos van a continuar por procedimiento ordinario. No continúan por el procedimiento abreviado, entre otras cosas, pues porque los fiscales dicen que la investigación no culmina a pesar de que es una flagrancia y deben tomarse tiempo para investigar. Lo curioso del caso es que la mayoría de estas personas van a dibujar una regla mediante la cual en estos momentos la detención es lo que prela. Y hoy por hoy volvimos a una población penal de 28.000 internos, con el 70% de la población procesada y el 30% solamente de la población penada. Para medir entonces la capacidad de persecución penal en Venezuela, trabajamos de dos dimensiones. Y no podíamos dejar, obviamente, cuando hacíamos todas las reuniones preliminares de la metodología, de entender que nosotros en nuestro país, como también es común en el resto de los países, tenemos una alta tasa de conflictividad penal que nunca llega a ser conocida por el sistema, y otra, que es la que conoce el sistema, que lo estudiamos a través de estos datos de ingresos, egresos y resultados oficiales, o los que fuimos arañando de informes anuales y de algunas otras investigaciones pocas que se han hecho, pero hicimos estudios de casos, al igual que los compañeros, opiniones de expertos y de operadores del sistema. El nivel de denunciabilidad en Venezuela, para poder medir cuál era esa cifra negra que formaba parte de la conflictividad penal pero que nunca llegábamos a conocer, se sitúa según los porcentajes de estos tres estudios, dos de ellos que son del gobierno nacional, que se hicieron a raíz de una reforma que está auspiciando el gobierno nacional de la policía, pues se sitúan entre el 64, 70, 66%. O sea que solo lo que resta de allí es lo que realmente el sistema está conociendo. Cuando se le pregunta a las víctimas en la última encuesta de victimización del Observatorio Venezolano de la Violencia por qué se abstiene de denunciar, pues el 77% dice porque las autoridades no hacen nada. Y eso obviamente es un indicador claro de la capacidad de persecución penal en Venezuela. Y cuando se le dice que cuál es el estado del trámite de la denuncia que ellos han efectuado, la respuesta es que el 79.2% expresa que sobre su caso no se ha hecho absolutamente nada, y el 13% dice que la policía sigue averiguando. Si sumamos el 79.2 al 13%, es una cifra realmente alarmante.